Bueno, buenas tardes a todo el mundo. Si os parece bien, vamos a empezar. Hoy tenemos con nosotros a Daniel Torres Burriel, que es director y fundador de Torres Burriel Studio, una empresa dedicada a UX, y nos va a hacer dos webinars. El de hoy, que entiendo que es un poco más general sobre usabilidad, y después la semana que viene, que nos hablará más de test de usuarios. Ujú. Así Pues es. nada, sin más preámbulo, Daniel, cuando quieras. Estupendo, muy bien. Pues muchas gracias. Buenas tardes, suponiendo que estamos todos en la misma zona horaria. Bueno, pues mi nombre es Daniel Torres Burriel y soy, pues como bien comentas, responsable llevo 20 años en la profesión de la usabilidad y la experiencia de usuario y soy pues, el responsable de Torres Burriel Studio, una empresa que fundé en el año 2011 y bueno, en la que he adquirido la experiencia suficiente a lo largo de todos estos años como para poder permitirme el lujo de compartir parte de ese conocimiento como vamos a hacer hoy, ¿de acuerdo? Entonces, tenéis una presentación que os compartiré por la vía conveniente. Pues bueno, para seguir esta clase en la que básicamente mi intención y mi objetivo es hacer una panorámica lo más completa posible de los métodos de evaluación de usabilidad que tenemos disponibles o los que yo entiendo que pueden ser más interesantes de conocer y que tenemos disponibles desde una perspectiva metodológica y desde una perspectiva de herramientas, tanto herramientas técnicas como herramientas metodológicas, bueno, pues para poder abordar ese hecho de optimizar o sacar un mayor partido a los productos digitales digamos, con los que nos enfrentamos o con los que vamos a trabajar, ¿de acuerdo? Productos digitales entendidos como lo que siempre hemos conocido como páginas web, sitios de comercio electrónico, sitios de contenidos o también aplicaciones móviles o cualquier tipo de artefacto digital con el que un ser humano va a interactuar de una determinada forma. Me sirven, en fin, pues dispositivos que se ven en la televisión, consolas o los elementos asociados a las televisiones inteligentes, los sistemas de entretenimiento del automóvil o cualquiera que en un futuro próximo, más o menos cercano, digamos, podamos experimentar. ¿Por qué? Porque la tecnología y la metodología que yo os voy a contar va a ser la misma. Es decir, hay una metodología de diseño centrado en el usuario que nos sirve para poder abordar, digamos, estos procesos de mejora, estos procesos de optimización y estos procesos de evaluación de usabilidad. Para ello, lo que voy a hacer, bueno, antes de compartiros la pantalla, sí que os voy a pedir que sin ningún tipo de problema y con total confianza, en cualquier momento de la sesión, bueno, pues podáis decir, Daniel, un segundo, por la vía que queráis, si queréis avisarme por chat y así pues os doy la palabra para no pisarnos, como queráis. ¿Por qué? Porque para mí es tan importante como contaros lo que os voy a contar, que en cualquier momento que surja cualquier pequeña duda, cualquier comentario o apreciación, me interrumpáis convenientemente para poder abordarlo, ¿de acuerdo? Entonces, os voy a compartir la pantalla para que la podáis ver. Sí que os agradeceré que me confirméis que la veis bien, para que, en fin, pues para que podamos seguir la clase de forma adecuada. Se ve bien, ¿De acuerdo? ¿Se ve bien? Estupendo, perfecto. Bueno, pues entonces, digamos que la idea que yo tengo de así, cuanto antes veamos contenidos, pues mucho mejor es explicar hoy y compartir pues bueno, este orden del día, ¿no? O este índice de contenidos. Un índice de contenidos que pivota sobre la idea de qué técnicas tenemos disponibles y qué herramientas metodológicas y técnicas tenemos disponibles para poder abordar la tarea de la evaluación de la usabilidad, ¿vale? Para ello, bueno, pues mi idea es hacer una pequeña, breve introducción acerca de qué es la usabilidad, en qué consiste y en qué contexto se enmarca, ¿vale? Que es la parte del proceso de diseño centrado en el usuario que tenéis aquí en segundo lugar. Os enseño las diapositivas en modo edición porque, bueno, pues mi sombrero de profesor me empuja todo el tiempo a señalaros en pantalla las cuestiones relevantes, las cuestiones importantes y lo hago de esta forma, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces, para no irnos demasiado y aprovechar bien el tiempo que tenemos disponible,
¿Cómo hago yo siempre la introducción a la usabilidad? Siempre la hago enseñando esta diapositiva. ¿De acuerdo? Que a mucha gente le causa sorpresa, a gente le causa incredulidad, hay gente a la que se sonríe cuando la ve. Esto es lo que se conoce como la tetera de Norman, ¿de acuerdo? En lenguaje muy coloquial. ¿Por qué? Porque este es un objeto de diseño o un objeto que alguien ha diseñado. Y es un objeto en el que si yo os preguntase, cosa que voy a hacer, con lo cual podéis abrir vuestros micros para contestar con total libertad, ¿qué me diríais que es este objeto que tenéis en pantalla? Os animo a que, insisto, que abráis vuestros micrófonos para poder contestar y para poder participar. ¿Qué os sugiere esto que tenéis en pantalla? Hola, Daniel. Hola, sí. En este caso creo que este diseño es bastante inútil. Al final te estás quemando o te estás mojando en el caso del líquido que contenga el jarrón. Pero, digamos, ¿convenimos de alguna forma que este es un objeto que tiene algún tipo de función? A priori ninguna. A priori ninguna. Claro, fíjate que con tu muchas gracias, Jesús María, con esa precisión que tú nos haces, casi estamos avanzando en la definición de qué es eso de usabilidad. Aquí lo que vemos es una tetera. Una tetera que puede, que si la analizásemos desde una perspectiva de elementos de diseño, podríamos hablar del material con el que está hecha, un poco por los brillos, por el reflejo, podríamos hablar de su forma, de sus formas curvas, de sus diferentes, tamaños. Podríamos hablar de muchas cuestiones que desde una perspectiva estética podrían incluso hasta tener un diagnóstico positivo, ¿no? ¿Qué sucede? Que inevitablemente hacemos un diagnóstico funcional, ¿no? Y entonces tú, Josep María, lo has dicho con mucha nitidez, esto parece un objeto bastante inútil, ¿no? ¿Por qué? Porque enseguida estamos pensando en, diablos, ¿esto cómo lo vamos a manejar? Porque si efectivamente, si yo quiero servir el té, tengo que agarrar la tetera desde el lado opuesto al asa y entonces me voy a quemar, ¿no? Y si lo que quiero es agarrarla por el asa, pues me voy a mojar, porque no parece haber una forma razonable de utilizarla, ¿no? Entonces, esta contradicción, que no es aparente, que es absolutamente evidente, para mí es una gran una imagen extraordinaria para explicar qué es la usabilidad, ¿no? La usabilidad tiene que ver con todo eso que está relacionado con la utilización de los artefactos a los que nos enfrentamos. En este caso, productos digitales, una página web, una aplicación para un reloj, una aplicación para una Smart TV, para un teléfono móvil, para un sistema de entretenimiento del automóvil, para cualquier artefacto con el que un humano establece algún tipo de interacción, ¿no? Hablando del diseño digital y circunscribiéndonos a este contexto mucho más cercano, bueno, pues cualquier sitio web, cualquier aplicación en ese sentido, o aplicación de software incluso, bueno, es susceptible de tener unas propiedades que hagan sencilla su manipulación, su utilización, su uso, la interacción de las personas con la misma. Claro, a veces lo que tenemos, nos enfrentamos a webs, para entendernos, que se parecen bastante a esta tetera. Es decir, que o bien parecen muy bonitas, pero luego no sabemos manejarlas o no podemos o no acabamos de entender perfectamente cómo podemos desarrollar algunas de las tareas con las que veníamos a esta web o a este e-commerce o a esta aplicación, o simplemente, pues a lo mejor lo podemos hacer, pero no nos acaba de gustar. ¿Por qué? Pues porque tiene una cifra que no nos llama la atención del todo como para, en fin, seducirnos a la hora de abordar un tipo de tareas, ¿no? Entonces, la usabilidad tiene que ver con eso, tiene que ver con en qué medida yo necesito o no un manual de instrucciones para poder enfrentarme a la interacción con un producto digital. Insisto que la usabilidad la podríamos definir en términos de cualquier otro tipo de producto, no necesariamente digital, ¿de acuerdo? Pero digamos que yo voy a circunscribir los ejemplos y el discurso al ámbito del producto digital. Entonces, ¿de qué tendríamos que huir? Tendríamos que huir en todo momento de algo parecido a lo que tenéis en pantalla, de una tetera o de un producto digital en el que o bien lo utilizamos o bien lo disfrutamos, ¿de acuerdo? Tenemos que hacer compatible ambas cosas. Un producto digital que sea usable, tendrá que ser un producto digital que sea sencillo de utilizar, tendrá que ser funcional, es decir, tendrá que responder funcionalmente a las necesidades que venimos a cubrir con él,
y obviamente, y esto es un añadido, si puede ser de una forma agradable o de una forma bella, pues mucho mejor. ¿Por qué? Porque vamos a querer repetir nuestra interacción con este producto digital, ¿de acuerdo? Insisto, aunque no estéis muchos, yo creo que casi la conversación la podemos incluso promocionar, que cualquier cuestión, aunque sea para decirme que no estáis de acuerdo, a mí me encantaría que la planteaseis, porque será mucho más enriquecedor. Claro, ¿dónde enmarcamos todo esto de la usabilidad? ¿Dónde lo enmarcamos? No es algo que venga ahora Daniel Torres Burriel y os lo cuente, ¿no? Simplemente es una cuestión de metodología de trabajo. ¿Qué metodología de trabajo? La que tenéis en pantalla. Una que se llama, en español, diseño centrado en el usuario, o en inglés, si os lo contéis en inglés, User Centered Design. ¿De acuerdo? Es una metodología de trabajo que cuando yo pregunto en otras clases ¿qué sabéis, si es que sabéis algo de la metodología de diseño centrado en el usuario, pues suelo preguntar, ¿no? Oye, pues, ¿qué es lo que creéis que es? Y os lo pregunto ahora, ¿qué creéis? No hace falta, no tenéis la obligación de saberlo, ¿no? Pero bueno, pues leyendo lo que tenéis en pantalla, ¿qué creéis que es la metodología de diseño centrado en el usuario? ¿Quién se aventura a decirme qué es esto? Insisto, la ventaja es que nos podemos equivocar. Antes de que yo lo explique nos podemos equivocar, después ya no, pero antes sí. ¿Qué os sugiere el nombre de esta metodología? Hola, Daniel. Hola, Pablo. Bueno, pues como su propio nombre indica, poner el foco cuando estamos diseñando en las personas, en el target que va a utilizar ese producto, en lugar de tener otras prioridades, digamos. Sí, en principio, digamos, es difícil responder otra cosa, ¿no? Teniendo este nombre. Y es bastante razonable y es bastante comprensible que nos inclinemos, digamos, a establecer una definición o a establecer, pues bueno, que los tiros van por ahí, ¿no? ¿Qué sucede? Que de alguna forma nos dejamos un componente, porque tiene que ver con lo que tú dices, Pablo, pero en realidad el componente principal de la metodología de diseño centrado en el usuario efectivamente es poner el foco en las personas que son quienes van a utilizar después el artefacto, ¿de acuerdo? Yo cuando enseño, y esto lo enseño siempre, ¿no? Esto que tenéis aquí tiene una funda negra, ¿no? Pero estos son unos AirPods, ¿vale? Entonces, claro, cuando yo enseño esto es un artefacto, esto es un producto que no es un producto digital, ¿de acuerdo? Pero bueno, es un producto y como ejemplo me sirve exactamente igual. Claro, si os dijese, ¿qué decisiones de diseño alguien ha tomado para diseñar estos auriculares? Estos auriculares que pues, yo los saco, pues son auriculares en fin, normales y corrientes con una serie de características, ¿no? Pues no tienen cables, tienen una carcasa que ha hecho un cargador, en fin, hay una serie de características que los definen, ¿no? Pero ¿cómo llegamos hasta este producto? Poniendo el foco en las personas, pensando, ¿cómo hacemos eso de poner el foco en las personas? Muchas veces caemos en algo, si os acordáis de la época iba a decir de bachillerato, del instituto, yo soy de la época del bachillerato, de la época del instituto, cuando nos explicaban lo del despotismo ilustrado, aquello de todo para el pueblo pero sin el pueblo. Muchas veces hemos estado trabajando en diseño, tomando decisiones, queriendo centrarnos en las personas, poner foco en las personas, pero en realidad, ¿de dónde obteníamos los insights o de dónde obteníamos esa inspiración para tomar esas decisiones de diseño? Las tomábamos de ningún sitio, es decir, de lo que nos parecía bien, de lo que nos parecía correcto, oportuno, pertinente, ¿vale? No es que me esté yendo demasiado lejos, estoy aportando contexto para deciros, el diseño centrado en el usuario es una metodología que está basada en que precisamente nos apoyemos permanentemente en todo el proceso de diseño en el feedback que nos proporcionan los usuarios. Es decir, el foco en las personas no lo ponemos desde una perspectiva de yo quiero aportar a los usuarios, no. Lo ponemos desde una perspectiva de estoy trasladando al diseño lo que los usuarios me dicen. O digamos, estoy tomando decisiones de diseño informadas por el feedback que me dan los usuarios en un proceso de diseño. Claro, para eso necesito incorporar a los usuarios al proceso de diseño. ¿De acuerdo? Y esa es la novedad o ese es el elemento diferencial que aporta la metodología de diseño centrado en el usuario. Lo veremos al final, pero uno de los elementos centrales y una de las piezas metodológicas fundamentales de esta metodología son los test con usuarios. Los test con usuarios son herramientas metodológicas que permiten incorporar la voz de los usuarios dentro del proceso de diseño.
de tal manera que, iba a decir, incorporemos, aportemos la voz del usuario junto con otras voces a la hora de tomar decisiones de diseño, que es lo que tenéis en esta diapositiva. Este es un gráfico extraordinario desde mi punto de vista, que nos enseña cuáles son los actores o cuáles son los vectores que entran a formar parte del juego de decisiones cuando abordamos un proceso de diseño. Cuando abordamos un proceso de diseño de un producto digital, en este caso, yo tengo que tener en cuenta 3 elementos. Hay un elemento, en fin, que se cae por su propio peso, es evidente la información, el contenido. O sea, ¿qué es lo que yo quiero transmitir? ¿Con qué material voy a contar? Estoy ante un sitio de contenidos, ante un sitio de juego, ante una red social, ante, en fin, el tipo de contenido que corresponda, ¿de acuerdo? Pero también tengo 2 patas más. Tengo la pata de, ¿y esto quién lo paga? ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los objetivos de negocio que estoy persiguiendo y que en todo proyecto digital existen? ¿De acuerdo? Facebook, por poner ejemplos grandes, pues tiene unos objetivos de negocio que yo no sé cuáles son, pero los tiene que tener. Cualquier proyecto digital tiene unos objetivos de negocio que debe satisfacer, siempre. Y los tenemos que considerar, evidentemente, ¿de acuerdo? Porque la propiedad del proyecto así nos lo va a exigir. Pero también es muy conveniente que consideremos las necesidades de los usuarios. ¿Esto para quién lo hacemos? ¿Para quién estamos desarrollando este sitio web? ¿Para quién estamos desarrollando esta aplicación móvil? ¿Esto quién lo va a utilizar? ¿Qué necesidades vamos a cubrir? ¿Qué segmento, a través de qué segmento de contenido vamos a aportar un cierto valor a un segmento o varios segmentos de usuarios y de qué forma lo vamos a hacer? Bien, la combinación de esos 3 vectores es lo que denominamos o lo que llamamos ese espacio en el que encontramos la experiencia de usuario. Y la experiencia de usuario, la user experience, tiene una relación directa absolutamente con la usabilidad. Es muy complicado que atendamos a la experiencia de usuario sin atender nociones y cuestiones de usabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, esta metodología de trabajo, que digamos que es el contexto que intento aportar para entrar en lo que son los métodos de evaluación de usabilidad, que es el diseño centrado en el usuario, es la que de alguna forma nos permite entender y comprender cómo la voz de los usuarios, la voz de las personas, es absolutamente fundamental incorporarla en el proceso de trabajo. Yo tengo ya 46 años y llevo trabajando en este sector pues desde el año 98, que es mucho tiempo. Yo soy ya un dinosaurio en esto, ¿no? Y al principio, cuando trabajábamos haciendo diseños de páginas web, lo primero que hacíamos era, vamos a hacer el diseño de la home, de la página principal. Y llegamos y lo hacíamos, ¿no? Y lo hacíamos ¿con qué criterio? Pues con el criterio que cada diseñador o cada diseñadora tenía, es decir, con la mejor de nuestras intenciones, ¿no? Claro, en ese contexto es muy difícil considerar la voz del usuario porque si no hemos hablado con usuarios ni tenemos su visión o su feedback de alguna forma, pues es muy complicado que lo podamos trasladar porque no lo tenemos, es así de sencillo, ¿no? Es más fácil incorporar la visión del negocio, los objetivos del negocio. ¿Por qué? Porque nos los pueden trasladar. Entonces, bueno, pues en el momento determinado, un método de trabajo, un método de diseño de un producto digital puede estar cojo y puede no considerar, no contemplar la voz, el sentir o digamos el feedback que viene de los usuarios. La metodología de trabajo de User-Centered Design lo que precisamente nos obliga es a considerar en todo momento esa voz, considerar en todo momento ese, digamos, ese pálpito, ¿no? o esa esencia. En esta gráfica tenéis aquí, pues bueno, para cualquier proyecto, ¿no? de trabajo de diseño digital en el que consideramos esta metodología, pues veis que necesitamos hacer un análisis en primer lugar, ¿no? Necesitamos entender cuáles son los requerimientos de los usuarios. ¿Qué necesitan? ¿Esto para quién lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Cómo consume este segmento de usuarios esta información? ¿Cómo interactúa con esta aplicación, con este contenido, con estos objetos, ¿no? Y cuando esto lo tenemos claro, pasamos a una fase en la que hacemos un diseño conceptual, es decir, vamos a prototipar, vamos a empezar a dibujar las líneas maestras de cómo va a ser nuestro producto digital, nuestra página web, nuestra aplicación móvil, nuestra aplicación para el smartphone,
de tal manera que tengamos un pseudoproducto que pueda ser susceptible ya de ser evaluado por usuarios. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para cuanto antes tengamos feedback, mucho mejor. ¿Para qué? Para poder tomar, digamos, decisiones de diseño que modifiquen, que corrijan, que mejoren, que optimicen ese diseño inicial. De tal manera que pasemos a una fase, la verde, de diseño e implementación, donde ya tenemos decisiones de diseño tomadas sobre prototipos, sobre arquetipos, y podamos dedicarnos a la ejecución, a la construcción, a lo que tradicionalmente hemos conocido como el diseño visual, en la que ya con Sketch, con Photoshop, con cualquier herramienta de dibujo, pues podamos empezar a ejecutar esas interfaces que son las que al final, digamos, estarán en relación directa con las personas, con los usuarios en sus pantallas, digamos. Claro, el siguiente paso es, yo diría, el siguiente paso, casi iterativo, es vamos a hacer una permanente evaluación de usabilidad, siempre que el presupuesto lo permita, para efectivamente evaluar, para validar que todas las decisiones de diseño que hemos tomado son decisiones que están alineadas con las necesidades, con las expectativas y con los deseos de los usuarios, ¿no? ¿De acuerdo? De ahí que, digamos, tengamos aquí una fase en la que estamos hablando de evaluación de usabilidad. Y por último, que no es por último, porque este es un proceso iterativo, de ahí que se represente de esta forma, pues vamos a hacer un ejercicio de lanzamiento y mantenimiento, pero no solamente de un producto, de cualquiera de las funcionalidades, de cualquiera de los apartados, de cualquiera de las pequeñas partes en las que yo pueda dividir un producto, ¿de acuerdo? Entonces, un poco por aportar el contexto, lo que me parece necesario entender de la metodología de diseño centrado en el usuario cuando queramos entender que este ámbito de la usabilidad, de la experiencia de usuario, es ser muy conscientes de que que cualquier proceso de diseño no es un proceso que tiene un principio y tiene un final, sino que idealmente, y tendremos que, en fin, trabajar porque sea así, sea un proceso iterativo. Es decir, sea un proceso en el que vayamos construyendo poco a poco, en círculos concéntricos, de tal manera que los productos digitales se mejoren a medida que pasa el tiempo. ¿De acuerdo? Yo tengo un ejemplo que me parece maravilloso, es el caso de Idealista.com. Idealista.com, entiendo que conocéis ese sitio web. Pues Idealista.com lleva muchísimos años en producción, lleva muchísimos años en el mercado, y es un sitio web que nunca nos ha sorprendido con un rediseño. En cambio, otros sitios web conocidos nos sorprendían en su momento han rediseñado esta web o la otra, los rediseños, y además a veces se hacían hasta notas de prensa, ¿no? En notas de prensa porque, yo qué sé, cualquier .com.es ha rediseñado sitio web. Bien, los rediseños que tienen un valor diferencial y que siguen ese tipo de metodologías son aquellos rediseños como el de Idealista.com que son incrementales. No nos damos cuenta de que van cambiando poco a poco, porque van cambiando poco a poco pequeños elementos que nos permiten seguir teniendo la sensación de que trabajamos con nuestra herramienta habitual, pero se producen cambios de tal manera que es casi imperceptible la mejora, ¿de acuerdo? Entonces, en ese contexto, yo os invito a pensar en cómo digamos, un producto digital puede ir evolucionando y encontrarnos de repente en un estadio que decimos, efectivamente, ¿cómo ha cambiado esto desde hace 2 años a esta parte? ¿De acuerdo? Ese es el contexto de esta metodología que yo, digamos, os quiero poner sobre la mesa para poder abordar con cierta solvencia metodológica cuáles son las herramientas que tenemos disponibles para ello. Tengo dos diapos que me gusta mucho porque aparentemente, pues bueno, aquí hay un señor y una señora aparentemente manteniendo una conversación, porque no voy a entrar demasiado porque prefiero entrar con más profundidad digamos, las cuestiones que tienen que ver con la ¿cómo se dice? Con la evaluación de la usabilidad en términos pues después, pero la herramienta principal que tenemos quienes trabajamos en cuestiones de usabilidad de experiencia de usuario para poder atender y para poder obtener, o una de las herramientas para poder obtener ese feedback, en fin, pues esa visión, esa opinión, esas directrices por parte de los usuarios son las entrevistas. Las entrevistas que son una pieza metodológica
digamos, clave en el ámbito de las ciencias sociales, pues bueno, las entrevistas en profundidad son lo que quienes trabajamos en experiencia de usuario y en usabilidad practicamos todos los días para entender mejor cuáles son las pulsiones y cuáles son las necesidades de los usuarios que se enfrentan a determinados productos digitales. ¿De acuerdo? Muchas veces hay mucha gente que me dice, pues Daniel, no imaginaba yo que esto fuera así de sencillo. Bueno, sencillo es el framework de trabajo de planificar una serie de entrevistas para que nos permitan obtener esa información, que nos permiten dibujar mucho mejor cuáles son las necesidades de segmentos de usuarios respecto de, pues en el ámbito de la gente que busca comprar un piso, si sigo el ejemplo de idealista.com, pues bueno, pues para saber qué es lo que necesita, qué es lo que quiere y cuáles son los usos y costumbres y cuáles son los procesos, tanto procesos mentales como procesos de ejecución de tareas, que sigue una persona que está buscando un piso. ¿De acuerdo? Y dentro de ese tipo de tareas, este movimiento, pues los diferentes segmentos de personas que compran piso. ¿Por qué la gente se puede comprar un piso? Os podéis preguntar, o sea, ¿quién es? ¿Por qué la gente compra un piso? Pues hay quien compra un piso porque se independiza. Se independiza y entonces van a comprar un piso. Esto me lo estoy inventando, ¿de acuerdo? Hay quien compra un piso porque dice, pues bueno, pues mira, es que ahora he mejorado mi posición socioeconómica y me apetece tener mi propia casa, ¿vale? No un piso, quiero una casa. Hay quien compra un piso porque, pues yo qué sé, pues vives compartiendo piso en tu época de estudiante y decides, en situaciones ideales, formar una familia, ¿no? Y entonces vas a tener una familia numerosa de una manera imprevista. Esto me lo estoy inventando. Hay diferentes situaciones que dentro de un segmento de usuarios nos permite establecer y diferenciar diferentes, digamos, subcategorías. ¿Bien? Yo necesito entender como diseñador de un producto digital de estas características, necesito entender cuáles son las pulsiones, cuáles son las necesidades y cuáles son los requerimientos que voy a tener que satisfacer con mi producto digital para este tipo de usuarios, para las diferentes tipologías de usuarios. Pues bien, digamos que una entrevista en profundidad es una herramienta muy poco digital, pero es una de las herramientas que más utilizamos quienes trabajamos en el ámbito de la experiencia de usuario para poder entender y para poder lograr este conocimiento. ¿Qué sucede? Que tenemos más. Tenemos toda una batería de herramientas metodológicas que nos van a permitir entender cuáles son las motivaciones, las necesidades y, digamos, los deseos de los usuarios cuando se enfrentan a un producto digital. Aquí tenéis unas cuantas, pero yo he preparado unas, en fin, que son 5 o 6, pues para explicar de alguna forma, pues para que tengáis esa visión y como tendremos una sesión posterior, lo que voy a hacer es proponeros un par de ejercicios, que es básicamente practicar como usuarios 2 tipos de herramientas metodológicas de este tipo. ¿Para qué? Para que en el transcurso de esta semana, os costará 10 minutos, un cuarto de hora, tengáis esa experiencia y la podamos comentar en la siguiente sesión, ¿vale? En ese sentido, pues bueno, ¿qué técnicas de responsabilidad os traigo para poder comentar, ¿no? La primera que represento de esta manera es el card sorting. Card sorting en inglés, ordenación de tarjetas, ¿vale? Si me voy a la primera diapositiva, pues la tenéis aquí, ¿vale? El card sorting es una técnica de evaluación de usabilidad, en fin, absolutamente probada, absolutamente solvente, compleja, no tanto en su preparación y planificación, sino en su análisis, que me sirve básicamente ¿para qué? Para acercar los modelos mentales de los usuarios a los que nos dirigimos con el modelo mental del equipo de trabajo que diseña un producto digital. ¿De acuerdo? Y esto podemos abordarlo de 2 formas. O me creéis haciendo un acto de fe, que es algo que no os voy a pedir, o lo practicamos. ¿De acuerdo? Por eso yo lo voy a explicar en qué consiste y por eso os voy a invitar a la sesión. Os dejaré unas URLs para que lo podáis practicar como usuarios, hacer un card sorting, para entender cómo funciona, para entender por qué lo realizamos, ¿no? Cuando yo estoy abordando el proceso de diseño de un producto digital, generalmente hay un momento en el que tengo que tomar decisiones que tienen que ver con los contenidos. Tienen que ver con cómo voy a organizar, cómo voy a estructurar, cómo voy a ordenar y cómo voy a jerarquizar o priorizar los contenidos con los que el usuario va a interactuar.
¿De acuerdo? Entonces, claro, esta es una labor que se conoce como proceso de diseño de la arquitectura de la información. ¿Qué sucede? Que todos somos seres humanos y tenemos sesgos, todos tenemos sesgos. ¿De acuerdo? A mí cuando me preguntan, Daniel, tú como experto en usabilidad, ¿qué crees que quiere el usuario en este contexto? Yo digo, si lo supiera, sería el dueño de todo este edificio. Es decir, yo no lo sé, no tengo el don de saber lo que quiere un usuario. Lo que sí que puedo hacer es trabajar con herramientas metodológicas para entender cuáles son las motivaciones y las expectativas de un segmento de usuarios. Entonces, cuando se trata de organizar un conjunto de contenidos, pensad en un periódico digital. Pensad en un sitio, en una web de clasificados, ya sea clasificados de pisos, clasificados de motor, cualquier tipo de producto digital está manejando un conjunto de contenidos. Cuando yo quiero abordar, además es que es una cosa, como estoy viendo la pantalla, os lo pongo porque me parece absolutamente entrañable poner en 2019 como ejemplo Craigslist. Yo no sé si conocíais Craigslist, pero Craigslist es esto, ¿vale? No sé por qué, yo estoy en Zaragoza ahora mismo, no estoy en Valencia, por alguna razón aparece aquí Valencia, pero da igual, ¿no? Craigslist es el bisabuelo de Idealista, ¿no? O el bisabuelo de milanuncios.com, por ejemplo, ¿no? Milanuncios, seguro que lo conocéis. Bueno, pues fijaros, Milanuncios, que está aquí, ¿vale? Seguro que conocéis Milanuncios, estoy convencido de ello. Bien, pues el abuelo de esta web es Craigslist, ¿no? Entonces, cuando alguien se enfrenta, que fijaros que tienen unos diseños bastante diferentes, pero bueno, ahora mismo el diseño da lo mismo, ¿no? La parte visual no es lo relevante. Cuando alguien se enfrenta a estructurar una cantidad de contenidos como la que tenéis aquí, porque todo esto son, en fin, enlaces que me llevan a categorías, subcategorías, etcétera, etcétera, como sucede en anuncios. Alguien ha tomado unas decisiones aquí que tienen que ver con separar y con estructurar los contenidos. Bien, pues un equipo de trabajo de diseño de arquitectura de información tiene sesgos porque somos seres humanos. Y los seres humanos vamos con nuestra bolsa de sesgos a todas partes. Es algo inevitable. Entonces, la técnica del crowdsourcing es una técnica, una herramienta metodológica que sirve para contrastar y para equilibrar y para poner en negro sobre blanco cuáles son los modelos mentales que guían las decisiones de diseño de contenidos del equipo de trabajo con la de una muestra de usuarios representativa de los segmentos a los que nos dirigimos, de tal manera que las decisiones de diseño de contenidos que tomemos estén alineadas con esos modelos mentales y esas expectativas de los usuarios a los que nos dirigimos. De tal forma que no sea ni la experiencia personal ni los sesgos del equipo de diseño la que guíe esas decisiones de diseño en el ámbito de los contenidos. ¿De acuerdo? Insisto, si hay alguna cuestión que no queda del todo clara, yo os pediría que por favor me interrumpieseis y me lo hicieseis saber. ¿De acuerdo? Si no es así, yo continúo, pero os lo estoy recordando tanto en cuanto. Entonces, el crowdsourcing es una herramienta que básicamente la podemos hacer con tarjetas físicas o con software, ¿de acuerdo? Software es la mejor solución. Es una herramienta que a través de la ordenación de tarjetas, es decir, yo tengo un mazo de tarjetas en el que he escrito todos los contenidos, pues como si fuesen estos, ¿vale? Todos los contenidos que veis aquí en Craigslist. Y entonces lo que hago es entregarla a grupos de usuarios. ¿Para qué? Para que asocien, para que hagan montoncitos con esas tarjetas, para que los asocien como quieran, como deseen. ¿Bajo qué criterio? Bajo el criterio que ellos elijan. ¿De acuerdo? Y lo que voy a hacer después va a ser un análisis de en qué medida las tarjetas se colocan dentro de agrupaciones similares. De tal forma, esto yo soy muy consciente que os lo estoy explicando en 5 minutos, ¿vale? Pero por eso quiero que luego pues dejaros el ejercicio para que lo podáis practicar. Al final lo que yo tengo como profesional son más bien una serie de resultados agregados de todos los usuarios que han participado en la prueba, en los que tengo las pistas suficientes para saber qué tipos de contenidos se espera encontrar juntos dentro del producto digital. Y para eso me sirve esta prueba, ¿de acuerdo? Y para nada más. ¿Esta prueba me dice cómo ha de ser la ordenación de contenidos? No.
¿Esta prueba me dice cómo ha de ser la arquitectura de la información? No. ¿Esta prueba me dice cómo será al final el menú de navegación? No. Pero me da las pistas suficientes o me da una serie de pistas que me ayudan a tomar la decisión de cómo agrupar esos contenidos, de cómo jerarquizarlos o de cómo, digamos, mostrarlos a modo de menú de navegación o de arquitectura de contenidos. ¿De acuerdo? Digamos, esa es el matiz del car sorting, que es una de las herramientas que tenemos a nuestra disposición para poder llevarlo a cabo. Otra herramienta que tenemos a nuestra disposición es el tree test. ¿Vale? La tenéis aquí en el índice, ¿vale? El tree test o test de árbol. Es una herramienta metodológica. También tenemos, obviamente, una herramienta software para poder llevarlo a cabo. Si yo aquí vamos a hacer una búsqueda rápida, Car Sorting Tools, tenemos, en fin, pues aquí, por ejemplo, ¿no? Pues un post en el que me dice las mejores 7 herramientas para hacer Car Sorting. Optimal Sort, User Zoom, Usability Tools, UX Sort, X-Sort, Usability Test, Car Sorting y Sample Car Sorting. Tenemos un montón de herramientas, unas son gratis, otras son de pago, otras tienen un periodo de prueba o son freemium para poder trabajar, en fin. Recursos para poder llevar esto a cabo los tenemos disponibles en Internet, ¿de acuerdo? Pero bueno, el tree test es una herramienta en la que podemos hacer exactamente lo mismo. Yo hago una pequeña búsqueda, un poco porque veáis, pues bueno, tenemos Optimal Workshop, aquí tenemos diferentes free UX tools, bueno, tenemos directorios para encontrar este tipo de herramientas sin ningún problema, ¿de acuerdo? Bien, ¿en qué consiste el tree test? El tree test es una herramienta que es considerada como una evolución del car sorting. Es una herramienta que me sirve ya no para darme pistas acerca de cómo he de organizar los contenidos a nivel de arquitectura, sino que es una herramienta que me sirve para validar la eficacia de un árbol de navegación. Si cuando yo he diseñado un árbol de navegación y cuando yo sé, pues bueno, pues fijaos que en esta diapositiva tenéis una simulación de un árbol árbol jerárquico de contenidos dentro de un producto digital, pues tenemos Citizen, Visitor, Business y Government como categorías de primer nivel, y dentro de Citizen tenemos de segundo nivel Education y Health and Wellness, y también tenemos dentro de Education, tenemos Higher Education, K-12, Libraries, Students and Families and Teachers. Tenemos una serie de categorías y subcategorías que ya hemos decidido y ya hemos definido. Bien, vamos a ver si esto es eficaz. ¿Cómo? A través del tree test. El tree test es una herramienta metodológica que a través de proponer al usuario realizar una serie de tareas, le estamos invitando a navegar por esa estructura de contenidos, una como la que tenéis aquí, de tal forma que seamos capaces de hallar de forma objetiva si las tareas que les proponemos a los usuarios son capaces de resolverlas en los lugares donde supuestamente se podrían resolver dentro de una página web. Por ejemplo, aquí tengo bibliotecas. Pues imaginad que estoy diciendo, pues tienes que ir a un lugar donde puedes reservar, consultar o obtener una información relacionada con X materia. Y entonces tengo aquí un usuario que navega, abre Citizen, abre Educación, abre Visitors. Entonces, a mí lo que me interesa es que, para que el usuario resuelva bien la tarea, se vaya a donde están las bibliotecas y diga, aquí encontraría yo esto que estoy buscando, ¿no? Esto es una dramatización en un minuto que estoy haciendo, pero lo tendréis en uno de los ejercicios que os voy a dejar para practicar, ¿vale? Entonces, el tree test es otra herramienta que lo que nos permite es entender cómo funciona una prueba de este tipo. Para que no hagamos un ejercicio de fe demasiado pronunciado, voy a enseñaros una, ¿vale? Porque si no, creo que a lo mejor os estoy pidiendo un ejercicio de abstracción excesivo. Entonces, tengo aquí preparada una para que la veáis, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona un tree test o un test de árbol? Como veis, tengo una URL que está generada en este caso por la herramienta que utilizo, que es optimalworkshop.com, ¿vale? En el que yo, pues, cuando el usuario la recibe, pues le doy la bienvenida, le enseño unas instrucciones que ya me va a saltar porque os las voy a poder contar yo. Y lo que tengo es esto. Tengo un panel superior, ¿lo veis?
en el que dice tarea 1 de 3. Como he conseguido los objetivos que me había marcado para este año, me voy a regalar algo. Deseo comprarme un iPad. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Yo al usuario le estoy proponiendo que imagine que está en un sitio web, en este caso un sitio web, y lo que tiene que hacer es comprarse un iPad. ¿Por qué? Pues por la razón que sea. Ya he dicho que porque he conseguido mis objetivos anuales, ¿no? Entonces, voy a comprar un iPad. Entonces, yo voy a simular la navegación por un sitio web de comercio electrónico para comprarme un iPad. Entonces, lo que digo es, venga, vamos a hacerlo. Y entonces, aquí tengo una serie de categorías de una tienda de comercio electrónico, así de sencillo, de un e-commerce. Entonces, digo, a ver, si lo que quiero hacer es comprarme un iPad, a ver dónde están las secciones y subsecciones. Mira, Apple y Apple, iPad. Aquí, pues aquí, en esta página, en esta pantalla, yo lograría hacer eso que quería hacer, que era comprarme un iPad. ¿De acuerdo? Y lo que hacemos es proponerle al usuario una serie de tareas que tenemos que planificar y configurar previamente, lógicamente, para poder entender si esta estructura de contenidos está alineada con estas tareas que estoy proponiendo. Por ejemplo, tarea 2 de 3. Para mi sobrina pequeña tengo que hacer un regalo y me han dicho que tiene que ser un videojuego. Es decir, yo tengo una sobrina pequeña a la que tengo que regalarle algo. ¿El qué? Me han dicho que un videojuego. Venga, pues voy a regalar un videojuego a mi sobrina pequeña. Voy a iniciar la tarea. ¿Dónde encontraríamos los videojuegos? Vamos a ver. Impresoras, no sé qué, ¿dónde están los videojuegos? Podéis participar, podéis abrir los micrófonos y sugerirme dónde pulsar para ver dónde podría encontrar el tema de los videojuegos. El último, quizá. El último, consolas, juegos. Vamos a ver. Entonces, consolas, juegos, pues mira, aquí. Entonces, vamos a ver. Y ahora aquí me salgo del modo usuario y me pongo en el modo profesor y os digo, claro, cuando a un usuario le decimos, hay que comprar un videojuego, todo el mundo viene aquí, va a un videojuego. Cuando aceptamos que estamos en consolas, juegos, decimos, hay gente que dice, pero ¿para qué plataforma? Pues claro, aquí hay varias consolas, varias plataformas, entonces yo tendría que saber para qué plataforma o para qué consola voy a comprar este juego. Entonces la respuesta siempre es la misma. Si no se ha especificado nada, no hay información al respecto. ¿De acuerdo? Entonces hay quien elige la Wii, hay quien elige la Xbox, cada cual elige la que sea. Pues mira, yo lo haría aquí, lo compraría aquí y ya está. Cuando analizamos los resultados de una prueba de este tipo, nos damos cuenta que esta pregunta tenía truco. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando estamos hablando de e-commerce nos estamos planteando que una persona que compra en un e-commerce compra para sí, compra algo para mí, ¿no? Entonces yo soy quien ejecuta una compra de algo que es para mí. Este es el caso de yo compro algo para hacer un regalo que está provocado por los afectos, por un componente emocional. Esto es para mi sobrina. Entonces yo a mi sobrina le voy a comprar un videojuego, aunque yo no tenga la más remota idea de para qué consola voy a comprar ese videojuego, porque no lo sé. Porque yo ya no soy de videojuegos y no entiendo de videojuegos. Entonces, esta es una casuística que, por ejemplo, cuando trabajamos en e-commerce debemos considerar. No pensemos que todo el mundo compra para sí. No pensemos que todo el mundo compra para comprar cosas para ellos. A veces compramos regalos. Cuando compramos regalos, es muy probable el escenario en el cual no tenemos conocimiento técnico de lo que estamos comprando. ¿De acuerdo? Entonces, a mí me sirve esta prueba me sirve como excusa para plantearos que cuando hacemos evaluación de usabilidad tenemos que hacer revisión de muchos escenarios muy diferentes, que no son solamente el escenario típico de alguien que compra para sí mismo un producto del que además tiene un profundo conocimiento técnico. ¿Vale? Entonces, bueno, tenemos diferentes metodologías, tenemos diferentes herramientas que nos pueden servir para hallar ese tipo de cuestiones. ¿Vale? Y por último, yo quería hablar del test con usuarios. ¿Vale? El test con usuarios tradicional, el Think Aloud, para que, a ver si voy a intentar que se vea el vídeo, pero no sé si va a ver el vídeo. ¿Me decís si lo veis el vídeo, por favor? Y si lo escucháis, las dos cosas.
Sí, el vídeo se ve, ¿Se escucha? pero no se oye. El sonido se escucha muy, muy, muy bajito. Vale, bueno, pues vamos a hacer una cosa. No os preocupéis, vamos a hacer una cosa. El vídeo, os comparto la URL. El vídeo no es crítico, es simplemente una puesta en contexto. Yo os comparto la URL o está en las diapos, pero os comparto la URL. De hecho, mira, es muy divertido porque si buscas en Google usabilidad medieval, es el primero que aparece, ¿no? Entonces lo copio aquí y os lo dejo en la... A ver, ¿cómo os puedo dar esto ahora en el chat? En el chat. Sí, espérate, estoy aquí abajo. Un segundo, que ahora se me ha ido la interfaz de aquí y no la tengo. Claro. Perdón, un segundo. A ver, aquí, en el chat. A ver. Ay, perdonad, o sea, os lo dejo aquí, vuelvo a compartir la pantalla y listo. Bueno. ¿Por qué? ¿Por qué utilizo este vídeo? Porque cuando hacemos, ya lo veréis cuando lo veáis por vuestra cuenta, ¿no? Es un vídeo muy corto de 3 minutos. Lo que es crítico cuando yo estoy haciendo test con usuarios es que me encuentro con escenarios, situaciones en los que dices, pero ¿cómo esta persona no está viendo este botón para continuar con el proceso? Pero ¿cómo es posible que este usuario no sepa hacer lo que le estoy planteando? Un test con usuarios es una prueba en la que yo a un conjunto de usuarios les dispongo ante una interfaz, ante una web, ante una aplicación, ante un e-commerce o el tipo de contenido que corresponda, y les propongo realizar una serie de tareas. Por ejemplo, registrarse, por ejemplo, hacer una compra, por ejemplo, hacer una búsqueda, por ejemplo, guardar un producto como favorito, por ejemplo, compartir una porción de contenido con alguien de su libreta de direcciones o de su red social favorita. Es decir, la operativa que sea. Y lo que hago es observar cómo los usuarios están desarrollando o están, siguiendo ese proceso. ¿Para qué? Para yo, a través de la observación, descubrir en qué puntos de los procesos el usuario encuentra algún tipo de problema, de barrera o de dificultad. ¿Los usuarios me dicen aquí tengo un problema? No. Los usuarios siempre, y más en el sur de Europa somos muy así, intentamos continuar con las tareas para que parezca que lo sabemos hacer. Pero muchas veces nos liamos. Yo mismo, pues ahora mismo para dejar de compartir la pantalla y para pegaros una URL en el chat, pues bueno, ha habido un momento en el que yo necesitaba cierta celeridad y me he visto perdido porque no encontraba el botón de turno, ¿de acuerdo? Esto nos pasa todos los días, a todas horas, con todas las aplicaciones. Y lo que necesitamos es observar de qué forma estamos construyendo estos diseños. ¿Para qué? Para facilitar a los usuarios la forma de trabajar con las aplicaciones, con los e-commerce o con los sitios de contenido, o con los sitios de cualquier tipo. Entonces, un test con usuarios me sirve para eso, me sirve para descubrir a través de la observación cómo los usuarios se están desenvolviendo por un sitio web, por una aplicación. ¿Para qué? Para poder intervenir en esas partes de los procesos que no están del todo claras, que no, digamos, que no cuentan con una fluidez y que no cuentan con una sencillez en su funcionamiento a la vista de, digamos, el tipo de problemas o el tipo de dificultad que podamos observar por parte de los usuarios en su manejo habitual. Entonces, en el vídeo lo que veréis será un gag, una parodia de 2 personas en las que una está descubriendo cómo manejar un libro. Que para nosotros manejar un libro es algo que no tiene ninguna dificultad, pero pongámonos en la piel de alguien que estaba acostumbrado a manejar un pergamino como elemento de compartición de texto escrito y del pergamino que tiene que pasar al libro, que es tecnológicamente mucho más avanzado. ¿Por qué? Porque tiene cubierta, tiene tapa, tiene páginas, hay que pasar páginas y entonces eso comparado con un pergamino tiene mucha más complejidad técnica. Muchas veces a los usuarios que se enfrentan a productos digitales
se enfrentan ante escenarios de ese tipo. Para nosotros que somos quienes nos desarrollamos, quienes nos diseñamos, son sitios fáciles de manejar. ¿Por qué? Porque los hemos manejado nosotros, porque los hemos diseñado nosotros y entendemos y sabemos cómo funcionan, pero a los usuarios a los que nos dirigimos, para ellos son artefactos que están por descubrir, que están por experimentar y que en todo momento necesitan de un diseño, digamos, que esté guiando cualquier paso, cualquier acción de los usuarios. Si eso no es así, es donde inician o donde empiezan los problemas de utilización. Por eso es muy conveniente practicar o realizar sesiones iterativas de test con usuarios para precisamente poder descubrir, insisto, a través de la observación, estos momentos en los que el diseño presenta algún tipo de barrera, presenta algún tipo de dificultad. Es así como los podemos primero identificar y después de identificarlos poder en fin, establecer algún tipo de decisión de diseño que permita suavizar esos momentos de barrera o esos momentos de dificultad. Básicamente, estas son las digamos, técnicas o un esbozo, ¿no?, de las técnicas de evaluación de usabilidad que yo entiendo que son más relevantes, que pueden ser sobre todo más útiles a la hora pues bueno, de enfrentarnos a un proceso de diseño centrado en el usuario, pero que creo, insisto, retomando un poco el inicio de la sesión, que si las enmarcamos dentro de lo que es el proceso de diseño centrado en el usuario, podemos entender mejor que lo relevante, lo crucial, lo fundamental desde mi punto de vista, y esto es criterio profesional, es entender que tenemos que involucrar, de que es muy rentable y que es muy eficiente involucrar a los usuarios desde el inicio en los procesos de diseño y desarrollo de productos digitales. Que tenemos herramientas como el crowdsourcing, como el tree test, como el think aloud test, tenemos muchas. Yo os he enseñado unas pocas solamente, las que entiendo que pueden ser más, en fin, más enseñables, ¿no? Pero que la clave no está tanto en qué herramienta utilizamos, sino que, al menos en una primera instancia, está en involucrar a los usuarios. Al final, las técnicas metodológicas son eso, las podemos aprender y las podemos entrenar, ¿de acuerdo? Aquí el oficio tiene un componente fundamental. Necesitamos repeticiones para poder alcanzar niveles de excelencia en su despliegue. Pero desde mi perspectiva, insisto, esto es diagnóstico técnico, la clave está en entender que cuanto antes incorporemos la visión de los usuarios dentro del proceso de diseño y de desarrollo, antes vamos a poder contar con su feedback, con sus insights y con sus aportaciones para poder iterar debidamente y adecuadamente digamos, las decisiones de diseño. Entonces, en ese punto, yo sigo estando abierto a vuestras preguntas, dudas, comentarios de todo tipo para, de alguna forma, pues poder enriquecer, en fin, pues lo visto en esta sesión. Con lo cual, estaré encantadísimo de poder responder a algunas cuestiones. Que sepáis, en todo caso, que, digamos, en la siguiente sesión lo que haremos será entrar en vertical, ¿no?, en uno de las técnicas para ver de qué forma, de una manera un poco más tangible, pues podemos extraer algún tipo de conclusión que yo me pueda llevar, ¿no?, los actionable items para poder, digamos, utilizar a nivel de decisiones de diseño, ¿no? Pero bueno, que este es un contexto, digamos, introductorio, porque el ámbito de la evaluación de usabilidad es un ámbito amplísimo, donde podríamos estar muchísimo tiempo hablando de técnicas, desarrollándolas y poniéndolas en práctica, pero bueno, como introducción entiendo que puede ser, espero que haya sido, en fin, que nos haya dejado al menos un panorama para poder después profundizar. Pero en todo caso, insisto, si queréis plantearme alguna cuestión inicial, estoy aquí para... Bien, Daniel. Durante esta semana y la que viene hay distintas unidades didácticas que van a tratar de algunas de las herramientas que has mencionado. Por tanto, en el próximo webinar, pues los estudiantes ya tendrán un bagaje que pues podrás hacer referencia para, en fin, para contextualizarlo y en caso necesario, pues dar elementos adicionales. Muy bien. Bueno, abrimos las preguntas. Si tenéis alguna duda, algún aspecto que queráis que se amplíe.
Hola, buenas tardes, Daniel. Hola, Pablo. ¿Qué tal? ¿Podrías profundizar un poquito, tampoco demasiado, Ujú. en las entrevistas? Es decir, ¿hay alguna técnica, eh, algún tip que nos puedas recomendar para sacar información a los usuarios que a Por veces supuesto que sí. sea difícil eh, conseguirla, ¿no? Porque le pongas en algún compromiso, porque no quiera demostrar Ujú. o él perciba o ella perciba que tiene cierta Sí. incapacidad para tratar con la interfaz o cualquier cosa Ujú. por el estilo. Basado en tu experiencia, alguna recomendación? Sí, sí. Me parece una pregunta muy bonita. Mira, yo digamos me atrevo a darte dos escenarios, ¿no? A daros dos escenarios. Uno, como casi siempre sucede en la vida, eh, bueno, la mejor forma de desarrollar una entrevista es huir de los formatos encorsetados. Es decir, si logramos que una entrevista sea percibida como una conversación informal, por ejemplo, Ujú. obtendremos mejor información. ¿Por qué? Pues porque en realidad, en fin, una conversación cuando fluye, y esto pasa en muchos órdenes de la vida, cuando la conversación fluye de manera natural, el intercambio de información es mayor. Es mayor desde una perspectiva cuantitativa, pero también, y esto es lo importante y lo que a mí me interesa, desde una perspectiva cualitativa. Es decir, obtengo mejor información. Porque las entrevistas, no, el éxito no reside en tener mucha información. Yo prefiero tener poca, pero la relevante, la que va a ser determinante para poder después ejecutar o trasladar en términos de diseño. ¿De acuerdo? Eso por una parte. Y por otra parte, pues hay un elemento que a mí particularmente me parece bastante relevante. Si os he dicho por una parte que comento por una parte, la mejor entrevista es la que es considerada y percibida como una conversación, hay otra que dice que la mejor entrevista es la que se plantea de manera informal. Perdón, la que es percibida de manera informal o ejecutada de manera informal. ¿Por qué? Esto siempre lo ejemplifico de la siguiente forma. Si yo a ti, Pablo, te convoco en mi despacho para hacer una entrevista para que me expliques lo que sea, y te digo, mira, Pablo, esta entrevista, vienes a mi despacho, que probablemente será la primera vez que entres a mi despacho, y te digo, mira, me firmas por favor este documento porque ves estas 5 cámaras, vamos a grabar la conversación y necesito que me des tu autorización expresa para poder, en fin, activar la grabación y para que tengas la total confianza de que solamente voy a utilizar esta grabación para fines analíticos de este estudio, y además tienes que comprometerte por escrito a que no hablarás de esta conversación cuando salgas de la puerta de mi despacho. Claro, si yo te digo eso, seguramente lo vas a hacer, todo el mundo lo hace, ¿no? Pero claro, de alguna forma te estoy poniendo firme y vas a ser muy precavido y muy cuidadoso con lo que me cuentes. ¿Por qué? Pues yo creo que es evidente, ¿no? La prudencia te aconsejará bien, ¿no? En ese sentido. Claro, si yo digo, bueno, Pablo, oye, pues mira, si quieres mañana nos tomamos un café y comentamos no sé qué. Si yo me intento llevar la entrevista a un contexto informal, probablemente consiga mejor información. Más información, no, mejor. Que es un poco también lo que te decía antes, ¿no? Entonces yo, la experiencia, esto te lo digo, esto no lo he visto en ningún libro, esto también lo dice la experiencia, ¿no? Llevarme las entrevistas a contextos informales siempre que sea posible, que no siempre es posible, es una buena decisión porque me devuelve mejor información. Y si el desarrollo de la entrevista, y esto ya es pura técnica de desarrollo de entrevistas, consigo que, en fin, que sea percibida y que transcurra como una conversación, es mucho mejor porque va a fluir mucho mejor. Aquí sí que es cierto que más que técnicas para hacer entrevista, son importantes ahora está muy mal, las habilidades blandas, las soft skills. Ujú. Ahí sí que, yo siempre digo, si odias a las personas no vas a poder hacer entrevistas, así todo en términos generales, ¿no? Pero ahí sí que el encanto personal, las habilidades personales sí que juegan mucho y nos ayudan a acelerar el proceso de, digamos, de perfeccionamiento o de adquisición de oficio a la hora de hacer entrevistas. Hay veces en los que el contexto nos obliga a hacer las entrevistas con procedimientos formalizados, reglados, con todo esto que se ha dicho de los NDAs, los vídeos y demás. Bueno, pues a veces eso hay que hacerlo,
pero eso no es inconveniente para que cuando acabemos la entrevista digamos, bueno, venga, te invito a un café, que no se ha dado tiempo a terminar lo que estábamos hablando, ¿vale? Y eso es una forma de llevarme al territorio informal para poder, digamos, en fin, acabar de conseguir la información que estoy buscando. Para mí esos son dos elementos clave a la hora de practicar las entrevistas. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna preguntita más? Si no, iremos cerrando ya el webinar. Muchas gracias a todos. Gracias, Daniel, como siempre, y nos vemos la semana que viene. Muy bien, estupendo. Y a los demás, ya sabéis, un pequeño resumen con un vídeo en el aula virtual y seguimos en contacto. Ya estamos en la recta final del máster y posgrado. Venga, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Chao, gracias a todos.